Buenas tardes. La Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal, en la especialidad en gestión ambiental. El día de hoy voy a entrevistar al máster José Luis Álvarez Ramos, de profesión antropólogo, estudió maestría en la Universidad de Bath, Inglaterra, trabaja en el Consejo de Ministros trabaja en el Consejo de Ministros, Oficina Nacional de Conflictos, es jefe territorial de la presidencia del Consejo de Ministros. Dentro de sus actividades realiza la mesa de diálogo con las comunidades en conflicto. Hoy hablaremos del proyecto minero Conga, ubicado en el distrito de Serendín, Cajamarca. Licenciado, el proyecto minero Conga está paralizado desde el año 2011. ¿Existe la posibilidad que este proyecto sea viable en un futuro cercano? Bueno, Conga es un proyecto de oro que es una de las minas más importantes del país en cuanto a extracción, y obviamente su viabilidad ha sido demostrada por muchos estudios y ha cumplido todos los procesos. El problema con Conga es que básicamente la empresa Yanacocha, la empresa que ejecuta el proyecto, tuvo malos antecedentes en Cajamarca, lo mismo que está pasando en el caso de Sauder en Tía María, y que fue políticamente usado por un grupo, digamos, extremista en el escenario de las elecciones de ese año. Y también no tuvo un buen manejo de conflictos ni tuvo un buen manejo de relacionamiento comunitario. Entonces, en realidad Conga es un buen ejemplo para analizar cómo las relaciones comunitarias mal hechas producen un gran problema. Y es que esta minera tuvo una relación muy paternalista y abusiva con la población durante muchos años, o sea, es una de las mineras más antiguas en Cajamarca, y además no tuvo un protocolo de parte del personal de relacionarse con la gente. Eran bastante exhibicionistas en cuanto al poder, y eso generó un imaginario en la gente de Cajamarca respecto a lo negativo de la minería. Entonces, cuando el proyecto tiene que cumplir los procesos técnicos de estudio de impacto ambiental, etcétera, los cumple bien, de alguna manera ha ido cumpliendo los pasos, pero sucede que había acuerdos entre Gregorio Santos y la minera, incluso antes de su elección, incluso aportó en la campaña para que llegue Gregorio Santos al poder, y como tenía esta práctica un poco soberbia con respecto a la gente de Cajamarca, entra en conflicto con el gobernador en ese momento, Santos, y esto es usado políticamente por un sector de Patria Roja al que pertenecía Santos en ese momento, y que es básicamente antiminero, gente que no cree en los proyectos de inversión, y que durante todo ese proceso hacen una gran movilización y generan esta idea de que el estudio está mal hecho y de que la laguna ha sido... Si tú visitas Cajamarca te vas a dar cuenta que esa laguna, primero que ya estuvo digamos, tenía no era una laguna viva de alguna manera, bastante pequeña, pero fue construido todo un argumento respecto a este proyecto. Entonces, lamentablemente, en el proceso de negociación en la que interviene el Estado, al momento en que no llega a acuerdo entre la minera y la empresa y la población, tampoco hubo un manejo, porque lo primero que hace el gobierno en ese momento de Humala es exhibir el poder, digamos, militar en un desfile el domingo con el ministro del Interior en ese momento, que impide una buena negociación con en ese momento el primer ministro Lerner. Entonces insisten en el tema de la fuerza, y al final genera una reacción negativa y la población empieza a escalar, generándose en muchos lugares ya una visión antiminera que es usado, y al final Gregorio Santos usa bien políticamente y es reelegido durante 2 gobiernos, 8 años, donde esa empresa nunca pudo hasta ahora ser aprobada, ¿no? Entonces yo creo que ese es más o menos el proceso, y técnicamente es viable, obviamente,
pero no solo basta la viabilidad técnica de un proyecto, se requiere la viabilidad social, se requiere que la gente acepte el proyecto, se empodere y sienta que el proyecto lo hace suyo y participa de él. Ese es un aspecto importante de estos proyectos mineros, ¿no? ¿El proyecto Conga asegura el futuro de la minería de Yanacocha y el Estado? Bueno, es uno de los proyectos más importantes, pero en realidad hay una gran cantidad de proyectos en el Perú, entre un promedio de viables 10.000 millones en inversiones y en futuro con exploración unos 40.000 millones. O sea, si nos basamos en los estudios, el futuro minero del Perú es extraordinariamente rico. Tenemos proyectos bajo tierra por la suma de entre 40 y 70.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de promedio de 10 congas, ¿no? Es lo que tendríamos ahorita bajo tierra. Entonces, pero aquí el gran dilema es el tema social y político. Entonces se requiere por eso un nuevo pacto social con la minería y las comunidades, se requiere repensar la relación para que la población acepte y sea beneficiada de estos proyectos y podamos transformar esa riqueza, ¿no? Ese es el gran tema. Bueno, al igual que el proyecto Conga, posteriormente el proyecto Cañariaco, ahora Tía María, son proyectos que han significado por su mal manejo del relacionamiento entre la empresa y la comunidad y el Estado que no tuvo un manejo adecuado, ¿no? Entonces que estamos realmente perdiendo grandes oportunidades, ¿no? Entonces eh, cada, cada gobierno tiene su dilema, digamos, su conflicto, en el cual no lo marca, ¿no? Entonces yo creo que Conga marcó el gobierno de Humala, así como ahora está marcando Tía María al gobierno de Vizcarra. Entonces, y también a Alan García lo marcó el Baguazo, ¿no? Entonces, básicamente que el Estado, su aprendizaje es muy lento respecto a todos los procesos, ¿no? Las protestas de los pobladores hizo del proyecto un conflicto social, de que resultaron 5 muertos por la representación policial. ¿Qué opinión le merecen los hechos? Bueno, como decía, los conflictos son peligrosos porque cuando ya hay muertos de por medio, ya el proyecto se hace inviable, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la población frente a estos proyectos ya se agudiza y realmente los marca, ¿no? Tiene que pasar un tiempo largo para que la gente procese, asimile y logre comprender las raíces del problema. Entonces, en el caso de Conga, hubo un mal manejo, o sea, no hubo la represión, o sea, estos conflictos no se solucionan con represión, es importante el diálogo y la comprensión de las partes, trabajar mucho tiempo en comprender cómo funciona la cultura, cómo funcionan las comunidades, cómo funcionan las costumbres, y según eso cómo se va adecuando el proyecto a esta realidad, porque hay que entender que para un poblador campesino de la sierra o un poblador amazónico que está acostumbrado a un modo de vida diferente, instaurar un megaproyecto cerca es un cambio de su visión, de su modo de vida y su paisaje. Entonces no es tan simple asimilarlo, ¿no? O sea, para cualquiera de nosotros, imagínate que frente a tu casa, dentro de poco, deciden construir pues, una mega empresa inmensa, a cualquier poblador le va a cambiar la visión y requiere una explicación, requiere un cambio de visión o un traslado, una reubicación, es decir, hay muchos mecanismos para lograr pues la aceptación de la población. Entonces, y eso no fue manejado, ellos pensaron o piensan muchos que el hecho de instaurar un proyecto minero y producir una renta al país ya es suficiente para que la gente acepte, y no es así. La gente acepta en función no solo al beneficio, sino a si le permite vivir bien. Eso, entonces,
ese es el gran trabajo que los proyectos que han logrado hacer un trabajo de ese tipo son exitosos ahora, ¿no? Han logrado producir riqueza y con la población, y hay muchos en el Perú eh, que son así, que están produciendo beneficios a las empresas, al Estado y también a las comunidades. No es muy complejo eso, pero sí se requiere bastante trabajo, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos en los conflictos. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para el beneficio de la población que actualmente está considerando como el departamento con mayor población de pobreza extrema en el país? Se puede decir que literalmente que es un pueblo mendigo sentado cerca de una laguna de oro. Bueno, entonces, como explicábamos, Cajamarca fue una región ganadera, agrícola durante muchos siglos, ¿no? Y tuvo obviamente también una gran tradición minera desde Hualcayoc, incluso mucho antes de los incas. Pero esta convivencia siempre fue difícil entre la agricultura, digamos, una agricultura muy buena, ganadera sobre todo, y hay una de subsistencia, y la minería. Y había ciertas zonas bastante mineras como Gualgayo, como Julián, y hay otras zonas bastante agrícolas. Entonces, pero esto de alguna manera fue avanzando y las nuevas prácticas de la minería moderna no lograron ser adaptadas por las empresas nuevas, salvo después de Conga, algunas sí lograron adaptarse y están funcionando ahora. Y se mantuvo toda esa noción de patronazgo, de hacendado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este conflicto ha generado que durante 8 años esté en el poder un movimiento político antiminero y un movimiento político que no produjo un incentivo a la inversión y tampoco produjo un desarrollo agrícola. El político liderado por Gregorio Santos mantuvo un esquema de desarrollo bastante arcaico, se puede decir, ¿no? Basarse en una minería tradicional, en una agricultura tradicional, y sin los grandes elementos de promoción turística, puesto que el destino ya estaba, digamos, manchado por el tema del conflicto. O sea, lo peor que puede pasar a un destino turístico es tener una fama de conflictivo. Entonces estos dos aspectos imposibilitaron, gran industria no existe, imposibilitaron un desarrollo económico. Entonces por eso los indicadores de pobreza crecieron y estamos en un escenario pues, de absoluta pobreza, ¿no? Excepto Jaén, que es una zona de bastante riqueza por el cacao, el café, y unas partes de San Ignacio también. Entonces, el destino de Cajamarca después se ve empañado por estas decisiones políticas y ahora existe un nuevo gobierno regional que parece que está empezando a tomar decisiones y que es bien difícil revertir, puesto que el daño de un aparato propagandístico de antiminero durante 8 años que la población pues ha recibido, revertir eso es muy complicado. Pero en realidad el futuro de Cajamarca, si existiría una minería responsable y una minería amigable con el medio ambiente y con la población, sería uno de los más ricos del país. Mire el caso de Moquegua. Moquegua, que tuvo una buena, digamos, administración con el que ahora es nuestro presidente Vizcarra, y que en ese momento fue un buen gobernador, supo administrar los recursos que le da la minería y hizo una inversión fuerte en educación, y es una de las regiones que tiene los mejores índices de educación en el Perú, con unas capacitaciones, un sistema, una infraestructura educativa pues una envidia de los colegios privados de Lima. Entonces eso permitió una buena inversión de la renta minera en aspectos del desarrollo, ¿no? Cosa que no ocurrió en el caso de Cajamarca. Entonces, todo depende de qué política se aplica. La minería puede ser realmente un desastre, si es que mal usada, mal empleada, como puede ser una palanca del desarrollo. O sea, todo depende del instrumental político que tengas, los factores de desarrollo, liderazgo que tomas. Países mineros son pues Canadá, países mineros son grandes regiones de Estados Unidos que conviven con la agricultura. Hay minas que están al costado de grandes centros de producción agrícola. Entonces, en realidad hay países mineros que han logrado pues grande desarrollo. Australia,
es un país minero. Australia, el caso de Canadá, el caso de algunos estados de Norteamérica, han sabido ser amigables con el medio ambiente y con el desarrollo de capacidades humanas, del recurso humano, y han logrado superar índices. Cosa que en el Perú se han dado algunos ejemplos positivos, pero la mayoría de ejemplos vienen de tradiciones de una minería bastante conservadora. Entonces el gran cambio está en producir, digamos, políticas y acuerdos con la población y con el medio ambiente, con la mejor tecnología, y yo creo que si logramos ese camino, creo que sí alcanzaríamos el desarrollo, ¿no? Agradecemos al licenciado José Luis Álvarez Ramos por lo significante que ha sido su disertación con referente al conflicto del proyecto Conga. Muchas gracias.